qué ha habido tanta contundencia, ¿no? Por ejemplo, desde aquí, desde la calle Quart, desde el PP de la Comunidad Valenciana con los concejales, y no hay la misma contundencia con Rita Barberá. ¿Qué le tienen miedo a Rita Barberá? ¿Qué es lo que les impide ser igual de contundentes? Si realmente la que mandaba, la jefa, como la llamaban los concejales, y que lo estamos viendo en las transcripciones, era ella. ¿Por qué a Mariano Rajoy le falta esa contundencia que sí que demuestra con concejales que al final estaban a las órdenes de Rita Barberá? Ahí eso es muy grave por parte de una persona que aspira a ser presidente del gobierno, que no se atreva con la que fue alcaldesa de Valencia. ¿Por qué? Que nos explique por qué Mariano Rajoy no se atreve. ¿Que acaso también está vinculado con toda esta trama? ¿Que la conocía? ¿Qué relaciones hay? ¿Por qué no le piden esa acta cuando es de todo el punto insostenible? Porque la lógica y el sentido común nos llevan a que Rita Barberá deba de dar un paso al lado. ¿Por qué no le piden el acta y justamente hacen todo lo contrario, que es blindarla y ponerla en la comisión permanente para que ahora cuando se disuelvan las Cortes y cuando se disuelva el Senado ella siga como aforada? Exigimos contundencia, y si desde aquí, desde la calle Quart, Isabel Bonich no tiene la capacidad ni la legitimidad suficiente, que la haga directamente Mariano Rajoy, que es el presidente del partido y el máximo responsable de que a Valencia se la siga relacionando con la corrupción.